Hola y bienvenidos. Cualquiera que siga las noticias conoce la cronología básica de Jeffrey Epstein, pero hoy vamos a ir mucho más allá de los titulares. Tenemos en mano la masiva desclasificación de documentos de 2026, y el objetivo es responder a otras preguntas. ¿Cómo funcionaba la mecánica de su red? El día a día. Y más importante, ¿qué nos dicen estos nuevos archivos sobre las instituciones que no solo fallaron, sino que activamente se lo permitieron? A ver, vamos a desentrañar esto. Es que esa es la clave. Ya superamos la fase del qué pasó, para entrar en el cómo fue posible. Los más de 3 millones de páginas que liberó el Departamento de Justicia a principios de año no son una novela con un villano y un final claro. Son, digamos, un manual de instrucciones sobre cómo el poder y el dinero pueden corromper el sistema desde adentro. Nuestra misión hoy es analizar ese manual, conectar los puntos desde sus inicios hasta lo más reciente para entender la arquitectura de esa impunidad. Empecemos por el principio, que a mí me sigue pareciendo increíble. Epstein no era un genio de las finanzas salido de Harvard, ni mucho menos. Nació en Brooklyn, no terminó la universidad, y de alguna manera, termina dando clases de matemáticas en la Dalton School, una escuela de élite, entre el 74 y el 76. Lo despiden por bajo rendimiento, y de ahí da un salto que no tiene ningún sentido en el papel. Aterriza en el banco de inversión Bear Stearns. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cuál era su secreto? Ahí está el origen de todo su método. No se trataba de credenciales académicas, sino de conexiones. En Dalton se codeó con los hijos de la élite, y un contacto clave fue el padre de Bill Barr, quien décadas después sería fiscal general. Él le abrió la puerta a Bear Stearns. Y fíjate que lo fascinante es que los documentos de 2026 incluyen declaraciones, antes censuradas, de exalumnos que ya mencionaban su comportamiento inusual, manipulador en esa época. O sea que ya se veía venir. Claro, durante años se consideró un rumor, pero ahora vemos que el patrón de conducta empezó mucho, mucho antes de lo que se pensaba. Era un maestro en identificar y explotar las relaciones de poder. Y esa habilidad llega a su máxima expresión con Les Wexner, el fundador de Victoria's Secret. Una cosa es que alguien te maneje el dinero, pero Wexner le dio un poder notarial total. Eso es, una entrega absoluta de control. ¿Dan alguna pista a los documentos de cómo logró ese nivel de confianza? ¿Fue carisma o algo más calculado? Fue una clase magistral de manipulación psicológica. Los documentos sugieren que no se presentó solo como un genio financiero, se presentó como el único guardián de los secretos de Wexner. Lo aisló de otros asesores, se metió en cada aspecto de su vida personal y profesional. El control financiero fue la herramienta para un control personal total. Creó una dependencia absoluta y con la fortuna de Wexner tuvo capital para su verdadera empresa, una red de influencia y abuso. Y esa red empieza a tomar su forma más siniestra en los 90, con Ghislaine Maxwell. Juntos, según innumerables testimonios, crearon un sistema para reclutar chicas muy jóvenes, muchas menores. Pero lo que me sigue pareciendo increíble es la impunidad. Está el testimonio de Maria Farmer, que denunció todo al FBI en 1996. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que el FBI tenía un informe creíble de una víctima en 1996 y simplemente lo guardó en un cajón una década? Es una de las fallas institucionales más graves del caso. Y los nuevos documentos nos dan contexto. Incluyen correos internos del Departamento de Justicia y del FBI de esa época. Y, aunque no hablan del caso Epstein directamente, muestran una cultura donde las denuncias de este tipo, sobre todo contra hombres ricos y conectados, no se priorizaban. Claro. Se necesitaban pruebas abrumadoras. La palabra de una víctima no era suficiente. Epstein y Maxwell sabían esto y lo explotaron. Operaban en esa zona gris que el sistema les permitía. Claro, la zona gris del jet privado, el Lolita Express, y la isla privada Riddle St. James. Por ese avión pasaron figuras como Bill Clinton o Donald Trump. Los documentos de 2026 confirman estos nombres y otros, como el de Elon Musk, pero aclaran que no es una lista de clientes. Entonces, ¿cuál era la función de estas personas si no eran cómplices directos? ¿Qué eran? Esa es una pregunta fundamental. Y no se trataba de una lista de conspiradores en el sentido criminal.
sino de una red de legitimación. Legitimación. Exacto. La presencia de presidentes, científicos de renombre, titanes de la industria, eso normalizaba a Epstein. Le daba un barniz de respetabilidad que lo hacía intocable. Era una estrategia de escudo humano social. Su poder no residía en tener una lista para chantajear, sino en crear un ecosistema donde la gente poderosa simplemente miraba para otro lado porque él era parte del club. Y ese poder se pone a prueba en 2005. La policía de Palm Beach finalmente abre una investigación por el abuso de una chica de 14 años. El FBI se involucra, llega a identificar a 36 víctimas. Parece que por fin el sistema va a funcionar. Pero entonces llega el infame Acuerdo Secreto de 2008. El acuerdo de no enjuiciamiento negociado por el fiscal Alex Acosta es un punto de inflexión. En lugar de un juicio federal con cargos que lo hubieran enviado a prisión de por vida, Epstein se declara culpable de cargos estatales menores. Sí. Y la condena, 18 meses en una cárcel del condado. Cumplió 13, con permiso para salir a su oficina 6 días a la semana. Detengándonos en eso, porque la parte más escandalosa no es solo la sentencia leve, ¿no? El acuerdo daba inmunidad no solo a Epstein, sino también a 4 cómplices nombradas y a cualquier potencial coconspirador no identificado. O sea, este trato básicamente dinamitó toda la investigación sobre la red. Era un cortafuegos legal. Exactamente. Y ese es el detalle crucial que la investigación del Miami Herald destapó una década después y que reabrió todo el caso. No fue solo un trato preferencial, fue un cierre sistémico de la justicia. Protegió a la red, no solo al hombre. Los archivos de 2026 muestran correos internos del Departamento de Justicia de esa época, y se ve la prisa por cerrar el caso y evitar un juicio público que hubiera salpicado a demasiada gente. El acuerdo fue para contener el escándalo, no para hacer justicia. Así que Epstein sale después de 13 meses y, para el público, la historia parece haber terminado. Vuelve a su vida de lujos como si nada. Intocable. Y durante casi una década lo fue. Pero las víctimas no se quedaron calladas. Y una periodista empezó a escucharlas. Y eso nos lleva al segundo acto. Gracias a esa investigación, el caso se reabre a nivel federal. En julio de 2019, Epstein es arrestado de nuevo, esta vez por cargos de tráfico sexual. Se le niega la fianza, lo envían a una cárcel federal en Manhattan. Y es aquí donde la historia da su giro más oscuro. Unas semanas después, el 10 de agosto, lo encuentran muerto en su celda. Y aquí es donde todo explota en un universo de teorías de conspiración. La causa oficial, suicidio por ahorcamiento. La autopsia lo respalda, pero las circunstancias son, por decirlo menos, altamente sospechosas, ¿no? 2 guardias que debían vigilarlo se durmieron. Luego falsificaron los registros. Las cámaras de vigilancia de la zona fallaron convenientemente. Es que parece un guión de película. Y no es solo especulación. Un informe del FBI de 2025, parte del material desclasificado, confirmó que faltan 2 minutos y 53 segundos del video de vigilancia del pasillo, justo en el momento crucial. Increíble. Sí. Aunque los informes oficiales concluyen que fue suicidio, lo atribuyen a una cascada de negligencia grave. El problema es que las fallas son tan específicas, tan convenientes, que alimentan la duda. Si lo silenciaron o no, es casi secundario. El hecho es que el sistema falló de una manera tan perfecta que hizo que su muerte fuera posible, y a la vez, inverificable. Más allá de las teorías, ¿qué nos dice esto del sistema? Que un prisionero de tan alto perfil, el hombre que supuestamente sabía demasiado, ¿muera así? ¿Es incompetencia o apunta a algo más? Apunta a que las mismas fallas sistémicas que le permitieron operar con impunidad durante décadas son las que rodearon su muerte. Ya sea por negligencia o por un acto deliberado, el resultado es el mismo. Sus secretos murieron con él. Se cortó la posibilidad de un juicio donde él hubiera tenido que testificar y, potencialmente implicar a otros. Su muerte fue el cierre final y más conveniente para toda la red. Tras su muerte, algunas piezas cayeron. Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años. Bancos como JP Morgan pagaron cientos de millones. Pero el gran momento de rendición de cuentas, o eso se esperaba, llegó con la Ley de Transparencia de 2025, que obligó a esta desclasificación masiva. Así que, la gran revelación, ¿qué nos dio realmente? La gente esperaba una lista.
Y lo que obtuvimos fue mucho más complicado, ¿verdad? Mucho más, y en cierto modo más frustrante. Lo primero que confirmaron los documentos es que no existe una única lista de clientes mágica. Claro. Lo que hay son miles de páginas de registros de vuelo, agendas, declaraciones, donde aparecen nombres de la élite, pero en contextos muy diversos. El verdadero valor de los archivos no está en una lista, sino en los detalles operativos. Los diagramas de las redes de víctimas, los correos internos que muestran cómo la trama siguió funcionando, incluso después del acuerdo de 2008. Nos dan la anatomía de la operación, no una lista de culpables. Y la propia publicación fue caótica. Se habla de redacciones mal hechas que expusieron la identidad de algunas víctimas en un intento de proteger a otros. Sí, fue una lección sobre los peligros de una transparencia mal gestionada. Demuestra lo difícil que es equilibrar el derecho del público a saber con la protección de las víctimas. La publicación, en algunos casos, causó un nuevo daño. La ironía es que, en un esfuerzo por alcanzar la justicia, el proceso mismo mostró las fallas del sistema una vez más. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La verdad del caso Epstein no parece ser la historia de un monstruo solitario, sino la de un sistema de abuso facilitado por la riqueza y las conexiones al más alto nivel. Su muerte, oficialmente un suicidio, está tan rodeada de fallos institucionales que es imposible no dudar. Y la gran revelación de 2026, más que darnos una lista, nos ha dado un retrato deprimente de cómo el poder puede doblegar a la justicia. Exacto. La lección no es tan simple como el poder corrompe. Es que el poder crea su propia realidad, con sus propias reglas, y que las instituciones diseñadas para controlarlo pueden ser neutralizadas o incluso cooptadas. Y esto nos deja con una reflexión final. Sabemos que se han liberado más de 3 millones de páginas, pero las estimaciones sugieren que el archivo total podría ser de hasta 6 millones de páginas. ¿La mitad? La mitad o casi. Así que la pregunta que queda flotando no es solo lo que ahora sabemos, sino qué es lo que todavía se oculta en esa otra mitad del archivo. ¿Qué información se consideró demasiado sensible para ser revelada incluso ahora? ¿Y qué significa para la justicia cuando la transparencia es en sí misma un acto selectivo y deliberadamente incompleto?